avanzar, a caminar, a desarrollarnos, Señor, en tus caminos, Señor. Que en este día, Señor, tu palabra, Señor, fluya, Señor, con libertad, sea contundente en nuestras vidas y que vengamos delante de ti y hagamos pactos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 8. Juan, capítulo 5, versos del 1 al 8. Yo le doy gracias a Dios por el mensaje de la mañana, porque usualmente, pues a nadie nos gusta fracasar y generalmente también el fracaso nos genera un daño, si no es cierto. Y le doy gracias porque se complementa con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Dios quiere hablarnos, Dios quiere movernos en esa dirección, ¿no? Y así que pongamos mucha atención, trataremos de ser breves para que tengamos tiempo para orar al final y hacer pactos con el Señor. Juan 5, del 1 al 8, dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ok? Esta historia habla acerca de personas. Imagínense eso, un estanque, y alrededor de ese estanque están todas estas personas enfermas, ciegas, ¿no? Sordas, cojos y paralíticos. Y había una tradición en ese tiempo en el que se suponía que un ángel descendía a ese estanque y movía el agua, y entonces la primera persona que llegara a meterse a ese estanque quedaba sanada, ¿no? Entonces, todas esas personas estaban ahí, y dice que el Señor se va por ahí y se encuentra con un hombre que era un paralítico y tenía 38 años en esa condición. Y estando ahí, el Señor se entera de todo el tiempo que ya estaba ahí, y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Y este hombre empieza a decirle por qué no era sano, ¿no? Empieza a decirle cuáles eran sus limitaciones, empieza a justificar su propia condición. Y después el Señor le dice: ¿sabes qué? Agarra tu lecho y levántate y anda. Y dice la Escritura, si le seguimos leyendo, que este paralítico se levantó. Yo quiero usar esta historia porque muchos de nosotros es probable que estemos como este hombre paralítico. Mira, la parálisis no es otra cosa que la pérdida de funciones musculares de alguna parte del cuerpo, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la parálisis facial? ¿No? O de esas personas que tienen algún tipo de embolia en su cerebro y se les paraliza la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, la parálisis es la función muscular de alguna parte del cuerpo. Y quiero decirte una cosa: yo sé lo que es estar paralítico, no en definitiva, pero sí sé. Me acuerdo ese día, yo estaba tirado en mi cama, muriéndome de dolor, mi esposa viéndome sin poder hacer nada y sin poder moverme. Absolutamente no me podía mover. Así que a veces estas situaciones
en nuestras vidas también nos paralizan. No estoy hablando en términos físicos, sino estoy hablando, hermano, en términos emocionales. Quizá estamos paralíticos en nuestro caminar con Dios. Venimos, estamos, escuchamos y hacemos, pero no avanzamos un solo milímetro. Estamos paralizados en nuestro crecimiento o desarrollo espiritual. Analicemos un poquito esta historia. ¿Qué le pasó a este paralítico? ¿Por qué había una parte de su cuerpo que ya no se movía y tenía que estar tendido en el piso? Podemos elucubrar muchas cosas, ¿cierto? Puede ser que a este paralítico un día se cayó y se rompió la columna, o puede ser que un día lo asaltaron o en una pelea le dieron un golpe, ¿no? O puede ser que tuvo algún tipo de enfermedad que lesionó o afectó sus funciones nerviosas y generó esta parálisis. No lo sabemos, pero dice la escritura que llevaba 38 años así. Es decir, antes de eso, ¿qué? Por lo menos se movía, ¿cierto? Caminaba. No sabemos cuál era su edad, pero si da una referencia que llevaba todo ese tiempo así, hay otra escritura, después la vamos a leer en Juan 3, que sí habla de un paralítico de nacimiento. Pero este hombre no era paralítico de nacimiento. Entonces, ¿qué le pasó? Tuvo un trauma, tuvo algo en su vida, tuvo un episodio que generó esa parálisis, ¿no? La semana pasada, el miércoles, se cumplieron exactamente 6 meses, 5 meses. 5 meses en los que yo experimenté un evento que me paralizó. Ese día yo me levanté, ese día me metí a bañar y me agacho a agarrar algo y cuando me levanto, ya, no hubo más. Y de ahí empezó a ser progresivo hasta quedar totalmente paralítico. No son eventos que planeamos. No fue como que ese día yo me levanté y dije, hoy quiero quedar inmóvil. Ese es mi objetivo del día. No fue así. No creo que a este hombre paralítico haya dicho, ¿sabes qué? Yo me gustaría estar en esta condición. Déjame poner aquí reloj, ya. ¿No, verdad? Y quizá a nosotros nos ha sucedido algo similar. Probablemente fuimos protagonistas de algún hecho que marcó nuestra vida, ¿no? Probablemente enfrentamos circunstancias que en ese momento nos hicieron dudar acerca de nuestra fe en Dios, nos hicieron dudar acerca de sus promesas y nos hicieron dudar acerca de lo que Dios mismo nos ha dicho a cada uno de nosotros en lo personal. ¿Me va siguiendo? Mi hermano, fuimos tal vez lastimados, fuimos tal vez humillados, fuimos menospreciados, quizá por otras personas, algunas veces incluso menospreciados por haberle entregado nuestra vida al Señor. Oye, Señor, yo te entrego mi vida y ahora resulta que soy el pato feo de todos aquellos que me amaban, ¿no? Ayer hablamos con un hermano y ese hermano me decía que él ha estado viniendo, ¿no? Desde enero acá, ha estado viniendo con su familia y todo. Y me dice, y es raro porque pues las cosas están de alguna manera mejorando poco a poco, pero mis familiares ya me la están haciendo siempre de pleito, que por qué estoy viniendo, que por qué cambié de religión, que por qué, ¿no? Y ya se la hacen cansada. Antes pues andaba en la juerga, en la borrachera, entonces que sus parientes prefieren verlo en esa condición o ver que algo bueno está pasando en su vida. Entonces nos puede pasar a lo mejor lo mismo. O quizás simplemente por el hecho de ser cristianos y de haberle entregado nuestras vidas al Señor, el mundo que nos rodea ahora nos menosprecia y nos rechaza. Alguien nos lastimó, a alguien quizá en nuestra niñez o nuestra adultez abusó de nosotros, se pasó de listo, no solo físicamente, sino psicológicamente quizá. Y experimentamos esos eventos
que no están planeados, que no están incluso a veces en nuestro control, pero que afectaron nuestras vidas y que emocionalmente o espiritualmente nos dejaron paralíticos. Nos dejaron sin poder movernos, nos dejaron sin tener una alternativa hacia un lado o hacia el otro lado. Y así quizá han pasado muchos años o meses y seguimos rumiando y masticando esa misma circunstancia. Y esas cosas, hermano, afectaron directamente nuestro corazón, afectaron el punto exacto en el corazón que nos hacía movernos hacia el plan de Dios. ¿Me escuchas? Y yo puedo asegurarte que si hacemos una encuesta, todos aquí, todos podemos contar una historia que nos marcó. Podemos contar pueden ser muchas, pero puedo asegurarles que por lo menos una, todos, sin excepción, tenemos que contar algo que marcó nuestra vida, que nos afectó. ¿Dice amén a eso? ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo a ese hombre? No se fue a tomar el café para escucharle sus razones por las cuales él tenía el derecho incluso de estar paralítico, ¿cierto? El Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo no te quiero ir. El tema es, ¿tú quieres salir de esa condición? ¿Tú quieres salir de tu situación actual que te tiene paralítico tanto tiempo? Eso es lo que hoy el Señor quiere para nuestras vidas. Probablemente no fue que nos lastimaron y demás o que abusaron de nosotros, sino como se decía en la mañana, probablemente es un fracaso o 2 o 3 o 5 que dice, ¿sabes qué? Yo como para qué le sigo, mejor me quedo aquí quieto y solo veo. ¿Sí me oye? Pero hoy, hermano, el Señor quiere sacarnos de esa condición. Gloria a Dios. El día de hoy, el Señor quiere restaurar nuestros pies. ¿Me oye? Él quiere fortalecer nuestros pies, fortalecer, hermano, nuestros tobillos para poder avanzar hacia su plan. ¿Sabes qué frustrante y qué terrible es no poder caminar sin que te duela? Y es peor cuando así es en tu vida espiritual. Oh, quieres caminar en los caminos de Dios, pero te sigue doliendo aquella cosa. Y dices, no, mejor ahí me quedo. Mejor me quedo ocupándome las heridas. ¿No? ¿Me van siguiendo acá? Y esta situación, ese punto que cambió nuestra vida, que fue un punto de inflexión, íbamos hacia un lugar de bendición, íbamos hacia algo que Dios tenía para nosotros y de repente eso cambió. Bueno, hace evidente algo bien importante, bien importante, y eso es una necesidad en esta tarde de estrechar nuestra relación con Dios y mucho más aún, la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es la única persona, hermano, que nos va a permitir salir de esa parálisis. ¿Me va siguiendo? En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versos del 24 al 32. Dice 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo
mundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Vamos al verso 44 al 46. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? En resumen, dice la escritura que estaba este hombre Cornelio, él era un romano, era un centurión, y entonces dice ahí que él estaba orando a Dios y que el Señor se le presenta, le dice, ve y llama a un cuate que se llama Pedro, él te va a hablar las cosas, llama a Pedro, Pedro viene y estando, pasan algunas cosas entre eso, pero en esencia eso fue. Pedro escucha al Señor que le dice, tienes que ir a Jope porque hay un romano que necesita escuchar lo que le tienes que decir. Pedro va para allá y estando por allá, Pedro empieza a hablarles el evangelio y dice la escritura que mientras él hablaba, todavía ni terminaba de predicarles, dice el Espíritu Santo descendió sobre ellos y ellos no eran judíos, eran romanos, eran gentiles, les llama la escritura, así les llamaba. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos primeramente un hombre que consideraba a Dios en su vida, ¿no? En el verso 1 de ese capítulo, ¿qué dice? Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, síguele, piadoso y temeroso de Dios, ¿ok? Entonces, había un hombre que consideraba a Dios en su vida y que con sus acciones denotaba esa fe en Dios. Dice la escritura que oraba y que daba limosnas, es decir, había un ejercicio espiritual en su vida, que era la oración, y por otro lado, un ejercicio práctico para con los hombres en cuanto a aliviar a la gente, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué el Señor se le presenta a Cornelio y le dice, necesitas que venga un Pedro, un tal Pedro, un Simón, a hablarte? Porque había una necesidad primordial de que su vida rindiera un fruto en Dios. Dios tenía en él un plan para Cornelio. Y para que ese plan se llevara a cabo, Cornelio necesitaba ser lleno primero con el Espíritu Santo. Cornelio estaba estancado, no había forma de avanzar más. Él podía orar mucho y dar limosnas, pero sin el Espíritu Santo no iba a haber manera de que él pudiera avanzar en los caminos de Dios. Él estaba paralizado y fue entonces a través de este evento que comenzó la obra de salvación de Dios en los que no eran judíos. Ahí fue, ahí está documentado. Esa historia fue el primer judío, el primer no judío que no era pueblo de Israel en recibir la salvación y el Espíritu Santo. No importa qué tanto, hermano, estemos aquí. No importa cuántas veces vengamos, si venimos el domingo en la mañana, en la tarde, los miércoles, los viernes, el grupo de casa, oramos todas las mañanas. Si no estamos llenos con el Espíritu Santo, no vamos a poder avanzar, y todas aquellas situaciones en las que estamos paralizados no van a avanzar. Me acuerdo el pastor Jorge Mata que alguna vez ha comentado el testimonio de un hombre que durante muchos años había sido presa del alcohol y de las drogas y de la depresión, y entonces él empieza a platicar con este hombre, un hombre ya adulto ya, no sé, 50 y garra, ¿no? De años. Y entonces empieza a platicar con él, le dice, oye, pero ¿cuál es tu onda? ¿Cuál es tu situación? O sea, ¿qué te llevó a todo esto? Y entonces ese hombre empieza a hablar y a contar su historia diciendo que cuando él era niño,
Él tiene un hermano. Y entonces no había muchos recursos en su casa y estando un día en la mesa, ese día solamente iban a comer una pieza de pan, ¿no? Su mamá era lo que tenía para que cenaran ese día, él y su hermano, y entonces la mamá pone en la mesa el pan, corta el pan, pero cortó el pan no exactamente a la mitad. Entonces quedó una pieza más grande que la otra. Y entonces su mamá agarró la pieza más grande y se la dio a su hermano. Y esa acción lo marcó en su vida y lo llevó cargando y cargando y cargando y cargando y entró a las drogas y al alcohol. Y dice, esa fue la situación. Porque vi que mi mamá le dio ese pedazo más grande a mi hermano y eso a mí me hizo sentir que a mí no me quería, que me menospreciaba, que yo incluso no necesitaba estar ahí. Y toda su vida cargó con eso. ¿Cómo estaba en sus emociones, hermano? Totalmente paralizado, si no es cierto. Totalmente anquilosado. Esa palabra quiere decir, algo que está anquilosado quiere decir que por no utilizarse se empieza a deteriorar, y eso es lo que sucede con una persona que físicamente está paralizada. Al no mover sus piernas o sus brazos o su mano, empiezan a deteriorarse por no estarse usando. Así que tú y yo podemos estar haciendo las cosas que sabemos hacer. Podemos saber cómo funciona un grupo de casa, podemos saber, bueno, al principio tocamos, empezamos con una oración, luego tocamos la alabanza, después terminamos, oras por las necesidades, luego viene aquel y habla de las ofrendas, luego tenemos las victorias y después de las victorias recogemos la ofrenda con otra alabanza y después anunciamos al que predica el que predica y después tenemos un llamamiento al altar y después se acaba el servicio. Ya sabemos hacerlo, pero no estamos avanzando, hermanos. No estamos avanzando. A lo mejor estamos detenidos en actitudes que nos están dañando. Tal vez estamos en actitudes que están generando una parálisis espiritual en nuestras vidas. Puede ser enojo, puede ser rebeldía. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? Eso. Los demás son tan obedientes que necesitamos que nos digan cómo le hacen. Todos somos rebeldes. Y puede ser que esa rebeldía en nuestro corazón nos está deteniendo. Puede ser amargura por cosas que no salieron bien o como hubiéramos querido. Hay personas que fueron ofendidas hace un año y todavía hoy siguen queriendo vengarse. Ya pasó un año. Aquel ya ni se acuerda que te ofendió. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me vas siguiendo? ¿Compartes conmigo? O hay otro lado de la moneda. Y puede ser que a lo mejor nos ha salido también todo. No, hombre, Dios sacó la lotería con nosotros. Que también estamos paralizados en una actitud de soberbia, de altivez, de orgullo y no avanzamos en nuestra relación con Dios. Es terrible. En mi circunstancia, mis pensamientos originales eran de derrota. Mis pensamientos originales eran de ya no va a haber más oportunidad. Yo me imaginaba tendido en una cama, en una silla de ruedas, así me imaginaba. Sin poder hacer ya nada. Que también es una mentira porque hay deportistas olímpicos que no mueven las piernas, ¿verdad? Y ganan medallas. Pero ese era mi pensamiento. Todo mi mundo se había deshecho en un instante, hermano. Toda mi esperanza se había deshecho. Pero Dios fue bueno. Y me dejó ver que yo tenía algo más que hacer. No solo en el tema físico había parálisis, sino también en el tema espiritual había parálisis. Había que salir de esa condición. Y la verdad es que gracias a mi familia, al pastor, que siempre decían,
Dios tiene algo. No, Dios no puede dejarte así nada más y ahí hazle como quieras, ¿no? Pero a lo mejor así como yo, así están algunos de ustedes acá adentro. No se pueden mover. ¿Sabes qué necesitamos? Al Espíritu Santo, que llene nuestras vidas, que llene nuestras vidas con su presencia, que llene nuestras vidas, como dice esa canción, con su poder y con su amor, hermano. Cuando el apóstol Pablo va camino hacia Damasco, dice que va bien orgullosote porque él sí hacía mucho la obra de Dios y tenía todo el control de las cosas. Y a medio camino es tumbado en el piso. Y dice la escritura que se queda ciego, se quedó totalmente inutilizado. Dice la escritura que él tuvo que entrar a esa ciudad y que lo tenían que llevar de la mano. Un total dependiente de alguien más. No había forma en que en la vida de él en ese momento fuera útil. Pero dice la escritura que estando ahí Dios le habla y le dice: Pablo, va a venir aquí una persona que se llama Ananías y va a orar por ti. Y cuando él ore por ti, dice, tus escamas y tu ceguera y tu parálisis serán quitadas. Y va a orar para que tú seas lleno del Espíritu Santo y que después de eso tú me seas testigo. ¿Verdad? Ya lo pueden leer. Hechos capítulo 9 o en el Hechos 22. Ahí está. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías ¿qué? Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tú y yo no desarrollaremos nuestro potencial mientras estemos paralizados, hermano. Tú y yo no vamos a tener mucho hacia dónde ir o mucho que dar o mucho que impartir tan profundo si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él debe ser el todo para nosotros. Que cada aspecto de nuestro ser Él esté guiando. Ay, hermano, es que tú no sufriste lo que yo sufrí, tú tampoco lo que yo sufrí. ¿Me escuchas? El Señor no le preguntó la historia a ese padre. Digo, a ver, platícame por qué estás así. A ver, quiero enterarme, ¿verdad? Para ver por dónde. El Señor lo vio, le dijo, oye, ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta. Oye, ¿quieres salir de tu condición? ¿Quieres estar en otra situación? Que Dios te use, que Dios haga algo en tu vida y a través de ti. Entonces, no tenemos por qué ir y decirle al Señor, Señor, pero es que acuérdate que me hicieron esto. Acuérdate que me pasó esto otro. Acuérdate que aquel me ofendió. Acuérdate que aquel. A Dios no le interesa eso, es más, ya lo sabe. A él lo que le interesa es qué vas a hacer hoy con tu parálisis. Ahí la vas a tener, la vas a abrazar, la vas a adornar, le vas a poner nombre o le vas a dar una patada y la vas a aventar de tu vida. ¿Sabes qué? Hay una importancia en este día de rodearnos de personas que dan testimonio de ser llenas del Espíritu Santo, porque son las que nos van a ayudar a salir de ahí. El paralítico, el otro paralítico, el que había nacido paralítico en el capítulo de los Hechos, en Hechos capítulo 3, dice que estaba ahí mendigando y que llegaron Pedro y Juan. Y ellos eran llenos del Espíritu Santo y no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Sal de tu parálisis. ¿Sí o no es cierto? Sal de esa circunstancia. Oh, hermano, cuando ese líder, cuando el pastor, la esposa del pastor, la esposa del líder vaya contigo y te diga, ¿sabes qué? Vamos a salir juntos de esta. Es Dios extendiendo tu mano por medio de su Espíritu Santo para que salgas de ahí, no para que digas estos metiches, ¿qué les importa? Dice la escritura que Pedro se inclinó en esa historia, extiende su mano
pero que el paralítico se asió de ellos, se agarró de ellos. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer para salir de estas parálisis. Hay un esfuerzo, no nos van a cargar. Oh, hermano, yo sé, hijo, sí fue traumático para mí. Mi esposa estaba viéndome y ella no podía hacer nada por mí. Ella no podía cargarme, de puercote. No podía cargarme. Yo estaba tirado en la cama y yo tuve que arrastrarme. Fue literal, no es figurativo. Tuve que arrastrarme por el piso desde mi habitación en el primer piso. Arrastrarme, salir del cuarto. Mi esposa me alcanzó una silla de esas con rueditas de escritorio. Medio me subí a él para avanzar 2 metros a las escaleras y de las escaleras arrastrarme por las escaleras. Parecía un gusano. Y llegar a la puerta de mi casa, mi esposa metió el carro y lo metió literal hasta la sala para que yo pudiera subirme al carro. Tuvo que haber un esfuerzo para poderme salir de esa condición. Fue terrible. Y lo mismo pasa. El Señor quiere sacarnos de ahí y nos extiende su mano por medio de la gente de Dios muchas veces. Pero debe haber un esfuerzo en nosotros por asirnos de ese llamado y hacer el esfuerzo para levantarnos de ahí. No lo van a hacer por nosotros, hermano. El hombre se asió de ellos y dice que después fue levantado y habilitado para trascender. Después a este hombre, ¿dónde lo ven? En el templo, dándole gracias a Dios. Y después de eso la gente se sorprende y empieza a decir, oye, este no era el paralítico que estaba allá. Sí, sí. ¿Y qué le pasó? Pues oraron por él y lo sanaron. ¿Quién oró por él? Esos dos que sanaron, tráiganlos para acá. ¿Se acuerdan? Y les empiezan a echar bronca a causa de que ese hombre haya decidido agarrarse de ellos y levantarse. En Hebreos 12 y 13, estamos al final. Al final. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Has sido derrotado, has tenido esos fracasos, has tenido ese daño en tu vida que te tiene en esa condición emocional, física o espiritual, dice el Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Isaías 35, del 3 al 10. Se fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, es decir, los que están débiles, que ya no tienen fuerzas para seguir, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará. ¿Pueden leerlo, por favor? Amén. El lugar seco se convertirá en estanque. ¿Ok? Y el sequedal
en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Está hablando de Jesucristo. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. El Señor está diciendo, está prometiendo a aquellos que están cansados, que tienen las manos cansadas, las rodillas débiles, dice: el Señor va a venir. Esfuércense y no teman, porque él mismo va a venir, y va a venir a nuestras vidas, y va a traer una sanidad, y va a traer a nuestras vidas un refrescamiento, de tal manera que cuando eso suceda, nuestros ojos serán abiertos y los oídos serán abiertos también. Los sordos podrán escuchar, dice, y el cojo va a saltar, y aquellas personas que estaban imposibilitadas de caminar, ahora caminarán por un camino que será llamado camino de santidad, y por medio de ese camino Dios va a hacer su salvación, hermano. ¿Me escuchas? Oh, vamos a enfrentar el fracaso. Sí, es parte de la vida. Vamos a enfrentar esas situaciones que destrozan el corazón. Sí, son parte de la vida. Pero el Señor dice: si tú vas por ese camino, por torpe que seamos, no nos extraviaremos, y podremos caminar ahí y no estar paralizados nada más viendo cómo pasan los demás. Pero es tu decisión levantarte. Es tu decisión de decir: ay, es que yo no estudié, hermano, yo no conozco las escrituras, no entiendo muy bien las cosas, estoy bien limitado. Oh, el Señor, con el poder de su palabra, hizo todas las cosas. ¿No puede transformar nuestras vidas? Vamos a ponernos de pie. Tienen sus ojos un momento. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de propósitos y de planes. Si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos una creación más, nos hubiera hecho como perros, como gatos, como plantas, sin una conciencia. Pero nos creó específicamente, a ti te creó. Y eso es algo bueno, porque nos tiene aquí para que nos aferremos a ese plan, a ese llamado, a una salvación de la destrucción del pecado que solamente Él quiere darnos y puede darnos. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado en su derrota?
Se hubiera quedado ahí llorando amargamente y amargamente toda su vida y todos los días su vida recordar lo que sucedió. No estaríamos hablando del Pedro que vemos aquí en la palabra. No estaríamos hablando del Pedro que siendo, dice la escritura, del vulgo y sin letras, es decir, no fue a la escuela. No estaríamos hablando de él que un día se levantó con el poder del Espíritu Santo y predicó y 3,000 personas se añadieron. No leeríamos eso. Oh, hermano. En esta noche, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, y hacer sendas derechas para nuestros pies. Tal vez tu parálisis no tiene que ver, fíjate, con un daño o con un trauma. Tal vez tu parálisis tiene que ver con que dejaste a Dios de lado y lo pusiste en segundo, tercero, cuarto o quinto lugar. Tal vez para ti es más importante el dinero, el trabajo, el éxito, este mundo, que lo que Dios te quiere dar, y no avanzas tampoco. Cualquiera que sea tu caso, el Señor hoy quiere fortalecer nuestras piernas para caminar en su camino y en su plan y en su propósito. Dios es un Dios de restauración. Es un Dios que regenera todo lo que toca. Estábamos muertos, hermano, en nuestros delitos y pecados, y Jesucristo nos dio nueva vida en su resurrección. Hoy tenemos esta oportunidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres dejar tu parálisis? Olvídate qué fue lo que sucedió. Concéntrate en lo que Dios quiere hacer contigo. Mientras cantamos una alabanza al Señor,